el día pasado os conté un poco el vídeo ese que vimos. Yo voy a tratar de ponerlo de alguna manera. Bueno, vamos a quitar esa pantalla porque realmente pues no es lo que nos interesa, pero bueno, que vamos a ver. Os hablé un poco del tema de los hongos en la naturaleza, la reproducción, diferencia hongos-setas, como las setas tenían por función reproducir, era una fructificación, resultado normalmente de un intercambio dentro de la tierra entre dos hifas, que son los filamentos que tienen los hongos, que están o enterrados o están en el sustrato, en la madera, en donde sea, ¿no? Entonces se encuentran normalmente esas dos, que son de distinto signo, por eso se habla de reproducción sexual, aunque bueno, yo no me voy a meter en historias de la reproducción de los hongos. En biología, pues que se considera que la reproducción sexual es más evolucionada, es un modo superior de evolución, porque los primeros organismos se dividen, hay células y se dividen, y entonces no hay reproducción sexual, pero luego hay reproducción sexual cuando se encuentran organismos si digo alguna cosa rara, Blanca, que sabe, pues me corriges, no quiere hablar. Entonces, según Raúl, las setas, los hongos, tienen a veces hasta más de dos intercambios antes de que se forme una cosa que llamamos primordio. O sea, hay hifas primarias, secundarias, no os preocupéis porque todo eso nos da un poco igual. Se forma el primordio cuando hay esas condiciones, que es el resultado de ese encuentro. Se forma la seta sale, y la seta tiene por función, la función es soltar las esporas. Bueno, entonces tenemos que los hongos tienen reproducción por esporas, que no son esporas que se mueven en el agua normalmente, porque hay unos organismos que tienen una cosa que se llama zoospora mótil, porque se mueven en el agua. Incluso algunos eran considerados hongos hasta hace poco. O sea que esas son pues los temas de clasificaciones. Pero nosotros a donde vamos es a los hongos que llamamos superiores, o que tienen un tamaño y que tienen un número pues grande. Yo no sé ahora mismo, dentro del reino de las plantas y de los hongos, no sabría comparar quién tiene más especies. Los hongos tienen dicen que hasta 1 millón, 2 millones, muchos son microscópicos, y los macroscópicos, los que se ven, pues son menos, son a lo mejor, no sé, pero muchos de todos ellos no se conocen. Entonces yo con esto pues os estoy dando pistas para que veáis que esto del mundo de la naturaleza pues es una cosa fascinante y en parte desconocida. Bien, los hongos crecen, entonces tienen 3 formas más o menos, aunque luego hay muchas mezclas de alimentarse, que son, no producen clorofila, no tienen clorofila y no producen su alimento. Tienen paredes de quitina, otra característica del reino de los hongos, no de celulosa, que es lo que tienen las plantas. He encontrado algún libro, bueno, incluso el libro es el PDF que os he dado, uno de ellos que está bien, el que pone, hay uno que es como del albergue de Neila, que es más corto y que tiene como una sucesión de especies descritas con dibujos, para que veáis que eso nos interesa, pues que los que estáis aquí sepáis interpretar una ficha, ¿no? Eso es una ficha de una seta, pues tenéis que saber. Y tenéis que saber lo que es un níscalo o un lactarius, cosa que hubo alguien que me mandó una foto al otro grupo. Espero que no esté aquí, porque ese en otro contexto le hubiera cogido manía, hubiera dicho, pero bueno, que ¿cómo me manda una foto de un níscalo y me pregunta, ¿esto es un lactarius? Pues sí. Bien, que sepáis un poco, pues eso que decíais de 4 especies, y hoy pues veremos un poco el tema de la clasificación
y un poco caracteres visuales, cómo se identifican las setas visualmente y luego a través de otros sentidos, como el olfato, el tacto, el gusto fundamentalmente. Bueno, entonces estábamos con el repaso. Hemos dicho que dentro de esos hongos superiores, por si pensad un poco aprender, mirad, a mí me preocupa mucho, he sido profesor y creo que la labor de los profesores es importantísima. Arsenio, que va a venir, ha sido maestro, aquí hay personas Marga, por ejemplo, que ha sido maestra, y seguro que más personas. Es muy importante la pedagogía y el aprendizaje, porque hay que aprender toda la vida constantemente, y me preocupa cómo se aprende, ¿no? Y bueno, y sobre todo superar problemas que se dan entre las personas, pues sobre todo a los niños no les pasa. O sea, un niño normalmente aprende todo lo que tiene oportunidad de aprender y más, ¿no? Lo que ocurre es que con el tiempo esa capacidad de aprendizaje se le va cercenando, se le va limitando. Y además se limitan otras cosas como la creatividad, pero bueno, eso es, pues, en fin, cosas que pasan. Nosotros tenemos que poder aprender, y lo que tenemos que tener es un método. Tenemos que saber lo que queremos aprender, lo que tenemos tiempo para aprender, y pues decidir cómo aprendemos. Es evidente que el lenguaje es el vehículo del pensamiento, y es lo que nos permite todo, ¿no? Conocer la realidad, aprender, y si no tenemos nombres para decir las cosas, pues no podemos aprender. Tú puedes ver una seta, pero le tienes que dar algún tipo de nombre, porque eso no quiere decir que os aprendáis todos los nombres, que además están en latín y todo eso. Pero bueno, un poco por los nombres raros que yo tenga que emplear y que sirvan un poco pues para situarnos. Entonces estamos en el mundo este de las setas que hemos dicho que son saprófitas, o sea, descomponedoras de materia, por ejemplo los champiñones que tenemos ahí, por ejemplo las macrolepiotas, luego las senderuelas, creo, aunque las senderuelas también tienen alguna relación con la hierba, no sé si llegan a ser una cosa que llamaremos simbióticas, que es lo que vamos a ver con los árboles, ¿no? El siguiente estadio es simbióticas, que colaboran. Ya os conté que se dice que, pues eso, los hongos, si habéis visto el vídeo que yo he mandado, que bueno, pues os le volveré a mandar, pues es estupendo, dura 2 minutos, y en 2 minutos te explica, pues es una cosa muy famosa, que hizo además con dibujos, me parece que tiene algo que ver con la BBC. Entonces si ponéis Internet del bosque en YouTube, BBC, te sale ese vídeo, y te explica cómo colaboran los hongos con los árboles en concreto, pero también con las plantas. Fundamentalmente esa colaboración se materializa en que intercambian pues compuestos que les sirven para alimentarse. Como los árboles y las plantas tienen hidratos de carbono, compuestos carbonados, que no sé si es lo mismo o no, el carbono pues es muy importante para la vida, está presente en muchos compuestos y está presente en lo que bueno, pues lo que nosotros mismos comemos, hidratos de carbono, y eso les proporcionan las plantas, y los hongos proporcionan minerales, supongo que en compuestos también, y al mismo tiempo permiten absorber, porque tienen una red más grande, agua. Eso es lo que decía el vídeo. Luego también el vídeo habla de que hay una red de comunicación. A ver, los humanos, si habéis visto, no sé si conocéis el programa este de órbita laica, ¿no? Que estuvo ayer muy interesante, sobre la magia y bueno, muchas cosas relacionadas con eso y con el funcionamiento del cerebro. Pues una de las cosas que dijo allí un señor que era neurólogo, neurocientífico, algo así, dijo
que la vista te engaña, o sea que tú ves cosas, hay cosas que no las ves y entonces crees que las ves porque el cerebro las ha recompuesto, ¿no? Entonces eso quiere decir, ¿por qué he dicho esto? Porque tenemos que tener cuidado con atribuir a la naturaleza. Nosotros vamos paso a paso, pero podemos atribuir propiedades humanas. A ver, por ejemplo, se dice, es que las setas salen cuando se estresan. Pues, ¿por qué se estresan? Porque hace frío, entonces parece que hay un mensaje, dice, oye, hay que espabilarse para reproducirse. Bueno, también en ese vídeo habla de que hay unos árboles madre, que es muy bonito, que hay árboles que se mueren y vierten su información, que se avisan de cuando hay amenazas, y luego hay otra cosa que dice que es que hay incluso el nogal, no sé qué, negro, me parece, que vierte tóxicos para evitar que le hagan la competencia, ¿no? No sé. Y entonces eso dicen que es el lado oscuro de la internet todo eso, si nos sirve para aprender y nos ayuda para situarnos, pues estupendo. Si yo no tengo nada en contra, pero pensar siempre, me he dado cuenta, según estudiaba alguna cosa para el seminario de este año, de que es que no tenía ni idea, o sea, cada vez es como que te aparecen cosas y luego hay cosas que sí voy aprendiendo, pero que siempre te queda muchísimo más por saber. Vale, entonces una cosa, ¿cómo se comunican los árboles y los hongos? Pues se comunican a través de una cosa que se llama micorriza. Micorriza quiere decir que los filamentos de los hongos entran en contacto con las raíces y a través de esa unión que se ve, o sea, yo tenía por ahí algunas fotos y algunos dibujos que luego os enseñaré. Hay varios tipos, los hay que no se meten, parece que hay algunos que se meten en las paredes celulares, no fuera de la célula, se meten por ahí, otros se quedan en la corteza, en la parte exterior de las raíces. Entonces hay muchos tipos de micorrizas. Bueno, pues que sepáis que eso se llama micorrizas. Y entonces se dice tal hongo micorriza con tal. Claro, si tratamos de cultivar hongos como la trufa, que se vende bastante cara y que es muy interesante y es un hongo que micorriza con árboles del género Quercus, que es encinas y robles y todo eso, pues a veces te venden las encinas micorrizadas. Cuando veis que aquí, por ejemplo, en los jardines y en otros sitios salen setas, pues a veces es porque están micorrizadas en los árboles que plantaron, a veces es porque al cabo del tiempo se ha formado el micelio y han podido salir, a veces están en, por ejemplo, virutas de madera, que se usa mucho para poner en pues ahí los hongos están en todas partes y en todos los sitios, en el aire, seguro que aquí pues hay esporas y estamos respirando y están en todos los sitios, pero normalmente no son peligrosos ni son enemigos nuestros, sino, en fin, lo contrario. Bien, entonces os contaba un poco ese tema, el tema de las micorrizas. Hoy yo pensaba también hablar un poco de hábitats y caracteres visuales. Hábitats pues son los sitios donde salen los hongos. Entonces en los sitios que conocemos por aquí pues tenemos zonas de pradera donde hay a veces cardos sobre los que sale, sabes que la seta de cardo sale sobre las raíces que normalmente se ven. Se habla de que las setas de cardo se corten para no eliminar la raíz que está debajo, son raíces, ¿cómo se llama? Muertas, sí. Y entonces si tú quieres asegurarte mucho de que una seta es una seta de cardo, pues escarbas un poquito, tratas de estropear lo menos posible y verás la raíz que es plana. O sea, y la seta pegada. Ahí tenéis, bueno, luego
veremos a ver cómo hacemos lo de ver las setas que he traído hoy, pero tenéis una, os la voy a enseñar, aunque eso distorsione lo del vídeo, no os preocupéis. Hay una seta que ha salido sobre un tronco, ¿no? Pues aquí veis, ese tronco lo podéis pasar si queréis. Bueno, luego os contaré, las setas que salen sobre madera se llaman poliporos, y ya os dije que, bueno, pues que normalmente salen como una bandejita o formando una cosa que llamamos o que se llama casco de caballo, y que normalmente las setas, muchas de los poliporos tienen poros por debajo, o sea que son como los boletos, pero o lo que llamamos boletos, boletáceas de esa, no sé, división, clase, lo que sea. Bien. Normalmente las setas, me quedaba la tercera gran clase de setas de alimentación bueno, si nos referimos a la alimentación, que son las setas parásitas. También hay setas que son mixtas y, por ejemplo, primero son parásitas y luego saprófitas, porque cuando un árbol ya se ha muerto, pues entonces se convierten en aprovechadoras. O sea, es muy curioso todo este mundo, hay montones de cosas, es una cosa apasionante, y realmente pues tenéis muchas posibilidades de aprender, si queréis, y bueno, pues lo que estamos aquí pues es un poco con los métodos para aprender. Entonces, ¿cómo podemos saber si te encuentras una seta, cómo puedes saber lo que es? ¿No? Primer gran problema, ¿no? ¿Cómo puedes saber? Pues el criterio fundamental, lo primero es fijarse en dónde la has encontrado, en qué sitio, sobre qué material. Por ejemplo, si hay madera, si tú ves a la seta que sale de una raíz, o sale de un árbol, o sale como esa de una madera, pues ya tienes una información muy importante, porque ya pues vas a eliminar todas las demás que no salen sobre madera. Sabéis que la información la podéis buscar en libros, la podéis buscar en internet. Normalmente hay un tipo de guías. Yo tengo una guía que es la que normalmente, bueno, pues usa la gente, que es un libro la que más se usa, que es un libro de un francés que se llama Marcel Baum, pero bueno, yo os lo apuntaré y tal. Pero vamos, es un libro un poco especializado y sirve para clasificar setas, pero podéis tener 50.000. Luego hay en internet, a mí lo que más me gusta, para lo que más uso internet, es una página que se llama Fichas Micológicas. Fichas micológicas, pues hay muchísimas, y yo os he mandado, luego en el PDF veremos algunas. Y luego lo que hay también en internet son fotos. Es difícil, así por una foto, saber lo que es. Sabéis que incluso hay programas. Hay uno que se llama el Google Lens, que es un programa pagas un poquito y entonces haces una foto y normalmente te identifica la planta o la seta. Te dice, pues funciona, ¿eh? Creo que hay que pagar 10 euros. Ya, tú. No se paga, es gratis. Sí. El Google Lens, sí. Ya no se paga. Bueno, pues estupendo, me acabo de enterar, con lo cual ya sabes. Sí. Algunas, sí, pero bueno, tenéis el Google Lens. Con el Google Lens podéis probar a hacer una foto, y entonces, claro, si tenéis cobertura, depende. Además, todos los programas, ya sabéis, de informática, supongo que lo sabéis, y algunos mejor que yo, funcionan con algoritmos y con cosas, y esos algoritmos van mejorando, pero no son perfectos. Entonces hacen como unos diseños y entonces sobre eso identifican. Bueno,
Vamos a ver un poco el tema de los caracteres visuales para identificar una seta. Vamos a ver. Entonces aquí tenéis caracteres visuales de una seta que tiene la forma típica, vamos a llamarla forma sombrero. Hay muchas más formas, pero bueno, esta es la forma típica. Aquí incluso te habla de, veis en una derecha, tubos, poros, láminas, pues eso es lo primero que tenéis que mirar, a ver qué es lo que tiene una seta por debajo. Otra cosa es que no se ve muy bien, pero a ver, lo iba a agrandar. ¿Lo ves ahí, no? Vale, se me ha ido. Bueno, los tubos sería pues por donde sale la espora, y los poros donde se forma y tal, y al final hay un poro. En los boletus, pues boletáceas, hay que mirar el color de cada cosa. A veces tienen los poros rojos y los tubos pues de otra manera, ¿no? Vale. Esta seta, así vista, que es un dibujo, nos recuerda mucho, o sea, una cosa que tenéis que ir aprendiendo son los géneros más importantes. Ahora hay muchos géneros. ¿Qué es un género? Pues un género género y especie son las dos últimas dentro de lo que es la clasificación de los hongos y todo eso de los seres vivos. Primero se empieza por división reino, que es esto de los reinos vegetal, animal, etcétera, hongos, y luego se acaba en género y especie. Esta, por ejemplo, da la impresión de ser una manita y da la impresión de ser una manita muscaria, mucho por la forma, ¿no? Pero bueno, recordamos del otro día la volva, que tiene una volva tipo saco, ¿no? Lo veis ahí. Luego te habla de escamas, ¿no? Dentro, que también hay a manitas que no se le ve esa volva como una telilla, ¿no? Luego os pondré una cosa de cómo se forman para que lo veáis. Y luego otra cosa que seguimos subiendo, o sea, tenéis una cosa que pone escamas. Las escamas pues son las escamas, como lo de los peces, ¿no? Entonces las escamas pueden estar ahí o pueden estar en el sombrero, ¿no? A veces hay amanitas que no está muy claro que tengan esa forma de saco, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos unas que luego veremos, para no daros demasiada información. Lo siguiente que te fijas es en la forma del pie o del tallo, ¿no? Ese tallo que veis ahí, pues parece que empieza como más estrecho y acaba como más grueso, ¿no? Entonces eso normalmente se llama forma de clava, como si fuera un garrote. Si veis clava, pues es una clava. Otra cosa que se dice del pie, que os tenéis que fijar, bueno, ahí lo llama estrías, yo lo llamaría rayas. En el caso de los boletáceas veremos un poco la clasificación, depende mucho de lo que hay, si hay una red, si hay rayas, si hay puntos, todo eso lo veremos. Te fijas en eso, te fijas en el color, hay que fijarse en la longitud, o sea, te dicen pues, yo qué sé, pues tanta longitud y tanto diámetro. Eso te lo dice todas las fichas. Bueno, pensad que es como mucha información, pero yo os digo para que vosotros os podáis desenvolver. Ese pie pues parece blanco, bueno, dice retículo, pues es como una red, estrías. Luego hay que fijarse en el anillo. Bueno, anillo o velo. Dice velo porque hay setas que tienen velo, normalmente llamadas cortinarios, porque tienen una cosa como una cortina, un velo que está hecho como con líneas, ¿no? Con hilos, ¿no? Eso a veces se ve, pero lo que normalmente tienen las setas, que lo veréis ahí en el caso de los agaricus. Hola, tenemos aquí a Arsenio. Muy bien, pues Arsenio, os presento a Arsenio. Bien, siéntate por ahí y ya. Entonces, bueno,
Estábamos con el tema del anillo, ¿no? El anillo es un resto de la tela que cubre la parte fértil de las setas, que se llama himenio, ¿no? El himenio, que puede estar hecho formado por láminas o por esponja, que ya vulgarmente llamamos tubos y poros, o una tercera posibilidad, que es más pequeña, son aguijones. Aguijones pues son como unas puntas que caen. Ahí hay la seta de madera que os he pasado, que no sé dónde está, si queréis se la pasáis a alguien que se la pase a Arsenio. Esa seta da la impresión de tener poros, no de tener láminas. Da la impresión. Pero bueno, hay que mirarla. Yo creo que tenía una lupa. Bueno, luego lo miramos. Estábamos con el pie. Entonces, forma de clava, pie delgado, pie grueso, lo que sea. Sabéis que los boletus tienen un pie muy gordo y tal. Luego llegamos a la parte de las láminas. Entonces, fijaros, a ver, bueno, vamos a aprovechar bueno, cutícula. A ver, ya os digo un poco todo lo que hay aquí por si acaso. O sea, lo siguiente que se ve es cómo son las láminas, si son apretadas o espaciadas, y luego hay varios sistemas dentro de las láminas. Las hay que tienen como, bueno, hay que fijarse, ¿no? Una especie de sierra en el borde vertical, las hay que llegan desde el centro hasta la parte del margen, las hay que tienen unas que llegan y otras que no, o sea, hay como varias posibilidades. Las hay que son sinuosas, las hay que las llaman de otra manera. Estos os lo mandaré, no te preocupes, que os lo mandaré por el grupo. Y luego, la siguiente cosa es el margen. Fijaros, el margen es la parte que está entre las láminas y el sombrero, ¿no? Sombrero nos interesa el color, que puede cambiar, y nos interesa si ese margen, ¿cómo es? Si es un margen, aquí parece bastante regular. Cuando vas buscando setas en la naturaleza, las piedras no tienen esa forma redondeada tan como que tienen las setas. Entonces, muchas veces desde lejos puedes confundir, pero tu ojo se acaba acostumbrando a que una cosa redonda es, bueno, se puedes encontrar ya de todo, una pelota de tenis o algo redondo, pero normalmente es una seta. Pero hay setas que no son tan perfectas, y entonces tienen forma, el margen tiene sinuoso. Otra cosa que puede tener el margen, lo veis ahí, son estrías, lo veis, llama estriaciones, y luego te tienes que fijar en cómo es el margen. El margen es el sombrero. ¿Cómo es el sombrero? Zonaciones, que dice, es que el color no es homogéneo, que el color puede ser más claro o menos claro. Otra cosa que hay que fijarse es, pues al tacto, cómo es, si tiene escamas o verrugas, si tiene cosas que salen, o sea, como una especie de montículos, bueno, todo eso. Entonces, esos son cosas para que os deis cuenta, no para que lo aprendáis de golpe, esto lo iréis aprendiendo poco a poco, pero para que sepáis interpretar una ficha. Vamos a ir viendo pues un poco más cosas de estas para que veáis. Aquí tenéis las formas del sombrero, globoso, cónico, aplanado. Bueno, una cosa fundamental es cómo se insertan las láminas en el pie. Eso si son decurrentes, si son adnatas. Bueno, hay una tercera posibilidad que es escotadas, que es que hacen como una... Aquí lo vamos a ver. Eso es fundamental. Bueno, otra cosa también que tenéis que tener en cuenta es que las setas se desarrollan. Entonces hay setas que dice, primero son hemisférico, ¿no? Tenéis aquí, hemisférico, abajo, ¿no? Bueno, aquí tenéis convexo y embudado. Bueno, una cosa pues muy frecuente en las fichas de setas, pues es que te diga cóncavo convexo.
hay muchas que tienen forma de embudada, hemisférico, lo tenía ahí arriba y no lo veía. Bueno, ¿qué le pasa a esto? Eso. Pues hay las que empiezan así y luego se aplanan. Bueno, da igual, esto no nos interesa mucho y lo voy a hacer. Mamelonado, esto es una cosa muy importante porque hay muchas setas que tienen mamelón y hay que fijarse. Y otra, bueno, la forma. Bueno, aquí tenéis el tema de la inserción. Aquí anda un corte, entonces tenéis, bueno, adherentes y decurrentes, que es la de la derecha, y luego tenéis libres y escotadas. Bueno, vamos a decir que libres o separadas, escotadas es un poco menos libres, pero es como que tienen un descenso ahí cuando llegan al tallo. Hay unas setas que son, bueno, un género, que espero que, bueno, os lo voy a decir, otra palabra, tricoloma. Tricoloma, el género tricoloma se caracteriza porque tiene láminas escotadas y no tiene anillo, por ejemplo. Bueno, eso son cosas para que vayáis viendo. Vale, nos queda como un cuarto de hora para dejarle, bueno, aquí tenéis visto desde arriba lo de las láminas. Hay setas que tienen láminas bifurcadas, o sea, como una Y. Ahí tenemos una que se llama Paxillus involutus. Involuto quiere decir otra palabra más, que da la vuelta, el margen da la vuelta hacia abajo sobre las láminas. Fijaros, luego, normalmente os he puesto en los chuletillas esas que he puesto ahí, los papelitos en lo que os tenéis que fijar. Bueno, esto que llama libres, yo lo llamaría láminas y lamélulas. O sea, que tienen láminas, que serían las enteras, y lamélulas que se quedan ahí. Bueno, separadas, escasas y numerosas, pues yo lo llamaría anchas y estrechas. O sea, en realidad lo que tenéis que entender es si tú al ver una seta tiene muchas láminas, muy así, o tiene pocas láminas más separadas, ¿vale? Tampoco es tan difícil. Bueno, tipos de pie, bueno, ahí tenéis un típico pie del boletus, el tercero, empezando por la derecha, que tienen curvas, bueno, muchas cosas, ¿no? Bien, otra cosa que sí que nos interesa, bueno, claviforme, en forma de clava, bueno, radicante, sí, a veces lo veis, que tiene como, es como una raíz, como que tiene ahí. Bueno, bulboso, bueno, pues es una cosa parecida a lo que decíamos de las amanitas. Excéntrico, vale, hay pies que están centrados y pies que son en un lado, ¿no? Porque salen de un lado y no están centrados. Eso es típico, por ejemplo, de los pleurotus, de las setas de cardo, de los pleurotus ostreatus, que son las setas estas que se venden. Bueno, pues cosas que se os pueden quedar. Bien, ahora os voy a poner unas láminas del libro este, a ver, que es un poco lo mismo. Esto todos lo mandaré, vale. Estos se llaman... Bien, bueno, aquí habla siluetas, ¿no? Este es un libro, el libro este que es francés, que lo tengo ahí, luego os lo enseñaré, que habla de siluetas, ¿no? Estos son dibujos, ¿no? O sea, nada de lo que está ahí existe en la realidad tal cual, pero bueno, hay cosas parecidas. Fijaros en el primero, ¿no? Eso tiene una pinta de boletus edulis muy grande. ¿Por qué? Porque tiene un pie muy ventrudo, tiene retículo y luego tiene otra cosa que tienen muy típicamente los boletus, que es el margen, una línea blanca, ¿la veis? Y entonces otra característica de los boletus edulis, que son la seta número 1, pues sabéis que tienen poros blancos y luego se vuelven verdes y tal. Bueno, ahí tenéis Serocomus, que tenemos uno ahí, que lo veis rayado, una cosa que llamamos o que llaman los libros poros poligonales, son poros que se ven y que se ven muy grandes con forma de polígonos, o sea, son muy anchos, tú normalmente no ves los poros. Bueno, el Suillus es otra boletácea muy típica que sale, que tiene sombrero viscoso cuando hay, bueno, pues el Suillus, la cutícula muy brillante que se pueden comer, pero hay que quitar la cutícula que es la piel del sombrero, ¿vale? Suillus, normalmente los hay que tienen
anillos, y luego hay una tercera clasificación que llaman lecinum. Los lecinum hay muchos también. Ahora todas estas especies ya no están agrupadas dentro del género Boletus, que se han quedado solo los Boletus buenos, ahora las llaman de otra manera. Bueno, entonces esa, el lecinum, es bastante frecuente. Hay uno que sale en chopo blanco, Populus alba me parece, y que sale aquí, por ejemplo, en los jardines, y que se llama, no sé si lecinum duriusculum o algo así. Bueno, y que es comestible. Entonces los lecinum pues producen un ennegrecimiento cuando los cocinas y tal. Bueno, y por eso te piensas que una cosa importante de este tipo de setas es el cambio de color, por ejemplo. Otra cosa que yo os lo digo para que os lo suene, y pues es muy importante cortarlos porque muchas azulean, y entonces eso te da pistas, ¿vale? Y te da pistas para identificar. Bueno, ahí tenéis pleurotoide, pues que es una seta que tiene el pie lateral, aunque esa parece que sale de un árbol, y que tiene láminas decurrentes, y bueno, pues forma pleurotoide, láminas decurrentes, tal. Clitociboide, pues ¿qué se considera un clitocibe? Pues una seta con forma embudada y que tiene láminas decurrentes. Bueno, carnoso, pues sí, que tiene carne, ¿no? Digamos. Los lactarios, pues tienen leche o látex, ¿no? A veces no lo vemos. Los comestibles son látex naranja y los no comestibles tienen látex blanco. Ahí tenemos dos, que ya no, los pobres están bastante secos. Uno es blanco y otro es así un poquito naranjita. Aquí tenemos el Paxillus, que os decía. También tenemos uno, ¿no? El Paxillus, que dice que tiene láminas bifurcadas, anastomosadas, es como una red, una especie de red de ramas, de láminas. Y dice que se desprenden. Otra característica importante para identificar géneros, especies, todo eso, al tacto, es si rompen el pie, como la tiza, caso de las rúsulas y de los lactarios. ¿Qué más? Si se quitan la parte, la parte fértil, la parte limenio, o sea, si se desprende fácilmente, cosa que les pasa a los boletus y a estos, a los paxillus. Bueno, gonfidios, láminas gruesas. Aquí tenemos otras setas onfalinoide que ya son más rizar el rizo. Tricolomoide, tenemos ahí unos tricolomas, hay uno muy típico que se llama ratón, y estos se le parecen al ratón, que antes los tricolomas antes se comían más que ahora, sobre todo uno que es la seta de los caballeros, que es amarilla, y bueno, hablaremos con el tema de la toxicidad. Bueno, foliota, fijaros ese, y por lo del anillo envainador, lo veis ahí, pues eso es como un resto del huevo que lo cubría, ¿no? Y es una forma, es como una especie de funda, ¿no? Lo veis ahí. Es otra posibilidad que pueden tener las setas. Carne granulosa, pues normalmente pues que tiene gránulos y que a veces que parten bien. Carne fibrosa, pues carne fibrosa es lo que tienen las amanitas y que no parten tan bien. Una cosa que les pasa a los champiñones que tenemos ahí, no parten, pero sí parten entre el sombrero y el tallo, o sea, y el pie. O sea, se desprende muy bien el pie del sombrero. Bueno, es otra característica. Bien. Aquí tenemos otras setas, collivias, que hay una por ahí, nocibes, que son setas más o menos tóxicas. Estas tenéis, bueno, las lepiotas, que dice ahí que tienen escamas concéntricas, pues concéntrico, pues alrededor de un punto, ya lo veis. Los agaricus, y luego tenéis una que también es muy frecuente, que es el coprinus, que es esa que veis ahí a la derecha, que lo veis como que se forma tinta.
Esas, de hecho, usaban, dicen los nazis usaban para falsificar no sé qué, los pasaportes o tal, y entonces miraban al microscopio y veían las esporas, y el que no estaba hecha con tinta, pues decían, estos no son de los nuestros. Bien, el Coprinus es una seta frecuente, pero muy perecedera. En uno de los 2 PDFs que os he mandado, da una receta para conservar, si encuentras alguna, que es, no sé si es darle un escaldado en agua hirviendo, y para evitar, ahora yo las he comido inmediatamente. Vale, pues ahí tenéis las amanitas, ¿no?, con la volva, el anillo, y ya está. Bueno, pues yo por mi parte, diversidad de formas, otra vez lo de ahí tenéis lo que hay por dentro. Esto os lo mandaré, estas láminas, pues para que las tengáis. También es un poco, bueno, el anillo, que hay unos anillos que llaman rueda dentada, porque es como una rueda, ¿lo veis? El último de rueda dentada, doble. Aquí tenéis como la formación abajo, la formación pues de las amanitas, que dejan restos en el sombrero, por eso tienen esos puntitos blancos, y bueno, pues un poco todo eso. Y nada, y por mi parte, pues yo creo que me voy a quedar aquí, porque ya hacemos normalmente una pequeña parada. Luego el tema de las setas que hay ahí, entonces lo que me queda, si queréis, damos la luz, y bueno, esto se puede quedar, damos la luz para que os diga 2 o 3 cosas, y ya os pasamos si queréis ver las setas. A ver, aquí tenemos pues fundamentalmente una manita faloides, ¿no? Esta seta, pues es conveniente que la aprendáis, ¿no?, porque es la seta más peligrosa, entonces la podéis pasar. Empezamos por aquí, una manita faloides. Fijaros que tiene un color muy verdoso, pues eso, se le ha caído el anillo. Esta seta, pues interesa que la conozcáis. Puede ser blanca, etcétera. Sí, tenía anillo. Luego tenéis otro tipo de amanitas, pero bueno, hay una manita que se parece, pero que no es la manita faloides, que es la manita citrina. La manita citrina huele a patata. Esta es comestible. Bueno, si queréis la pasáis. Olor a patata cruda. La segunda, manita citrina. Aquí tenéis 2 amanitas que no me ha dado tiempo a... Huele un poco, porque es que están ya en un estado un poco lamentable. Os decía, os paso unas amanitas, sobre todo porque veáis un poco lo de la volva. El anillo se ve mejor. Hay una que no sé cuál es. O sea que puede ser pues de estas 2, ¿eh? Y la otra puede ser faloides, o esto es lo del tricoloma tipo ratón, que no me fío mucho de lo que digo, pero bueno, que puede ser, hay que investigarlo. Estas salen es un tricoloma tipo, pues para que veáis un poco lo de las láminas escotadas. El Paxillus involutus, que esta es la que se quita, que es muy tóxica, láminas decurrentes. Y luego aquí tendríais que mirar con lupa si tienen láminas forma de Y, las podéis pasar. Y luego, ¿qué más? ¿Cuál? Ahora me preguntáis, cuando acabe todo. Lactarius, que tenéis también forma embudada, Lactarius bellereus 1, y Lactarius, no sé, este podría ser Rufus, pero ya no, veréis que no tiene. Estos pican mucho, y tienen, esto ya pues es lo que hay. Y aquí tenéis el Xerocomus crisenteron, que ya lo vimos el otro día, que es comestible, Xerocomus crisenteron. El Paxillus es venenosísima, o sea, muy mala. Y luego tenéis champiñón. Fijaros, los champiñones estos enrojecen, no sé qué tipo de agaricus es. Fijaros en la